Capítulo 8. El siglo de oro de la espiritualidad en España. Este capítulo está fundamentalmente lleno de nombres propios. Me parece difícil organizarlo de otra forma, si se quiere ser fiel a la realidad histórico-espiritual que estudiamos aquí. Sin embargo, se cumple a su vez en este periodo, de forma acentuada, lo dicho en la introducción. Detrás de esos nombres propios está lo más importante de la espiritualidad más común en la Iglesia Universal de entonces y de tiempos posteriores. Tanto la vida espiritual práctica como la reflexión teológico-espiritual desde el siglo XVI hasta el XX deben muchísimo a San Ignacio, Santa Teresa, etc. Ante todo, he seleccionado y presentado con más detalle a los 5 maestros espirituales que me parecen más importantes e influyentes, con un relativo orden cronológico: San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Mencionaré también un número significativo de otros santos, fundadores y escritores notables, aunque la lista se podría ampliar sensiblemente. Probablemente varios de este segundo grupo, si hubieran vivido en otra época y en otro contexto, ocuparían hoy un lugar más destacado en la historia, pero la proliferación de figuras de tanta categoría ha oscurecido parcialmente su importancia. 1. San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. San Ignacio, los jesuitas y su influjo suponen uno de los momentos decisivos en la historia de la espiritualidad moderna, y quizá la expresión cumbre de las tendencias más prácticas y metódicas de la vida espiritual cristiana, dentro siempre de un hondo sentido del equilibrio. San Ignacio nació en Loyola, Guipúzcoa, en 1491. En 1506 entró al servicio de la corte castellana. El 20 de mayo de 1521 cayó gravemente herido defendiendo Pamplona ante los navarros y franceses. Durante su convalecencia en Loyola experimentó una profunda conversión, movido por la lectura del Flash Sanctorum de Jacobo de Vorágine y la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia. Deseando peregrinar a Palestina, se detuvo sin embargo en Montserrat y Manresa, 1522, donde preparó la primera redacción de los ejercicios. Impedido de partir a Palestina, estudió en Barcelona, Alcalá de Henares, Salamanca y, sobre todo, en París, donde obtuvo el grado de maestro en artes. En París reunió a sus 6 primeros compañeros, entre los que estaban San Francisco Javier y el beato Pedro Fabro, que realizaron sus votos el 15 de agosto de 1534, incluyendo el de ir a Palestina. Intentando realizar dicho viaje, desarrollaron una intensa labor de apostolado y obras de caridad por el norte de Italia, hasta que, reunidos en Roma, San Ignacio decidió dar forma definitiva a aquel grupo, dando lugar así a la Compañía de Jesús, como orden de clérigos regulares. En 1541 fue elegido primer general de la orden, cuando ya había empezado la expansión por Europa y partido los primeros misioneros. Hasta su muerte, el 31 de julio de 1556, permaneció en Roma dirigiendo la orden y realizando un intensísimo apostolado en la ciudad santa. Por escrito y en la práctica, la obra cumbre de San Ignacio son los famosos Ejercicios Espirituales, uno de los libros más influyentes de toda la historia de la espiritualidad, y una práctica cristiana que ha dado y sigue dando innumerables frutos de conversión y santidad en la Iglesia. En un principio se trataba de unas notas personales para la meditación, y para ayudar a la elección de estado o discernimiento de la propia vocación a los primeros discípulos que se iban acercando a él. Por eso, el estilo es muy esquemático, son unos guiones, bien organizados y estructurados, pero con amplias posibilidades de utilización. Tan solo los criterios y consejos para su correcto uso y para hacer bien la oración están elaborados en forma de discurso. Es decir, no es un libro propiamente para leer, sino para poner en práctica, para hacer oración y examen, sacar propósitos, etc. Al principio, los ejercicios se hacían individualmente, director y ejercitante mano a mano, en una intensa y eficaz tarea de dirección espiritual. En 1539 empezaron a darse a grupos, pero todavía con la idea de unos ejercicios únicos e intensos una vez en la vida. Pronto la genial idea de San Ignacio mostró su eficacia y se fue comprendiendo la conveniencia de una repetición anual, más breve, de esa práctica, que se fue extendiendo entre religiosos, sacerdotes y gentes de toda condición. Aparecieron así variantes en la forma de dirigirlos o vivirlos, pero predominando siempre el espíritu y la inspiración original de San Ignacio. La introducción a los ejercicios incluye una serie de normas y criterios para hacerlos con provecho, según la diversidad de condiciones y situaciones.
Se indica también claramente el fin de los ejercicios, purificar el alma para discernir la propia vocación. En el prólogo, San Ignacio incluye una primera meditación sobre el fin supremo del hombre, la gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam, es quizá el lema ignaciano más clásico y popular, y propone el método a aplicar en cada meditación de los ejercicios, método que será también muy usado en la práctica habitual de la oración mental por muchos cristianos. La idea básica es sencilla: oración preparatoria, puntos de meditación, coloquio, deseos y propósitos, aunque el autor va añadiendo diversos matices y sugerencias para sacar provecho al método y darle también agilidad. No es algo rígido, sino muy amoldable al estado de cada alma y a la acción de la gracia. Al empezar a presentar los temas de meditación de la primera semana de los ejercicios, San Ignacio introduce otra de sus aportaciones más fructíferas, la práctica de los exámenes de conciencia general y particular. Siguen sus recomendaciones para una buena confesión general y la comunión sacramental, y el guión de las meditaciones sobre el pecado, la penitencia, el infierno, etc. La segunda semana incluye meditaciones sobre el reino de Cristo y los misterios de su nacimiento, infancia y vida pública. Al final de esa semana, es el momento clave en el discernimiento de la voluntad de Dios y la decisión de entrega a Él. La tercera semana está completamente centrada en la pasión del Señor, con el rico ejemplo de virtudes que nos ofrece. En la cuarta llegamos a los misterios de la vida gloriosa del Salvador, buscando ya decididamente la contemplación y la plenitud del amor de caridad. Al final añadió algunos apéndices con enseñanzas generales sobre la oración y la meditación, 5 reglas para el discernimiento de espíritus, 18 reglas para sentir con la Iglesia, más unas consideraciones sobre los escrúpulos. Los ejercicios presentan, sin duda, la enseñanza más universal de San Ignacio, pero es importante glosar también los rasgos más característicos de su orden, de enorme influjo en toda la espiritualidad cristiana de estos últimos siglos. Fuente principal para ello son otros escritos suyos, las constituciones y otros documentos de gobierno, los fragmentos de su diario espiritual y la llamada autobiografía, más numerosas cartas, se conservan unas 7000, aunque de contenido muy variado, no siempre espiritual. Parte de la espiritualidad y el estilo jesuita es común, sin duda, a las otras órdenes de clérigos regulares, pero con otros elementos muy característicos. Uno de los más importantes es el cuarto voto, de obediencia al Papa, añadido a los 3 tradicionales de la vida consagrada. Ese voto refleja el profundo sentido eclesial y romano de San Ignacio y la Compañía de Jesús, la visión clara de su apostolado como un servicio directo a las necesidades universales de la Iglesia, y la firme decisión de absoluta disponibilidad para lo más necesario en cada momento, según el criterio de la máxima autoridad. De esta forma, a lo largo de la historia, la Santa Sede ha podido contar particularmente con los jesuitas para numerosas iniciativas de todo tipo, algunas de ellas especialmente delicadas. También por eso han sufrido con frecuencia en sus carnes buena parte de los ataques dirigidos contra el Papa o la Iglesia, y otros avatares históricos muy dolorosos, pero de los que siempre han acabado saliendo reforzados, en la medida de esa fidelidad eclesial deseada por su santo fundador. Relacionado también con lo anterior está el fuerte sentido de la obediencia, así como de la organización y el orden internos característicos de la Compañía de Jesús, como refleja su mismo nombre oficial, fruto de lo que podemos llamar mentalidad militar, de San Ignacio, reflejada con frecuencia en su mismo lenguaje, como la famosa meditación de las 2 banderas. Todo ello se proyecta, además, en un despliegue apostólico muy variado, con un acento particular en la enseñanza, a través de colegios y universidades, que se multiplicaron pronto por todo el mundo, pero con gran dedicación también a las misiones, con frecuencia, en los lugares más difíciles, importantes labores sociales de todo tipo, rápida y eficaz adaptación a nuevos medios de evangelización cuando vaya avanzando la ciencia y la técnica en los siglos siguientes, etc. Su enorme prestigio, justa y rápidamente adquirido, atrajo con frecuencia a las clases más altas de la sociedad, pero la imagen elitista que a veces se ha presentado de la Compañía de Jesús es falsa, basta una mirada a su también conocida labor en Paraguay o en todo el Extremo Oriente, para desbaratarla. Tras todas estas tareas se valora también mucho, en el espíritu de la Compañía, el valor del estudio y de la formación teológica y filosófica, lo que dará lugar a otra larga serie de prestigiosos maestros y pensadores cristianos, como en el caso de los dominicos o los franciscanos.
La espiritualidad jesuita tiende a acentuar los aspectos más ascéticos y voluntaristas de la vida cristiana, y es en ese terreno donde encontramos sus más conocidas aportaciones a la doctrina espiritual. No faltaron incluso, casi desde los inicios, polémicas internas sobre cómo equilibrar mejor lo ascético y lo místico, lo activo y lo contemplativo en su vida espiritual, surgiendo así sugerentes y fructíferas ideas como la llama, vida mixta, o la conocida expresión, contemplativus in actione, aunque a veces se ha atribuido al propio San Ignacio. Esta expresión es original de Jerónimo Nadal, 1507 a 1580, importante maestro jesuita de los primeros tiempos, aunque comentando y deseando reflejar con fidelidad la enseñanza del fundador. Como siempre, los santos y los mejores maestros de la orden supieron mantener el equilibrio en estas cuestiones, aunque en algunos otros casos aparecieran excesos. La amistad de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, con muchos jesuitas y su admiración hacia ellos es buena prueba de que los puntos comunes entre la corriente más mística y la más ascética del siglo de oro español son mucho mayores, más esenciales y más importantes que los matices diferenciadores, que además se enriquecen entre sí. El ascetismo jesuita, en efecto, está al servicio del afianzamiento de la intimidad con Dios y de la eficacia en el servicio a las almas, buscando la armonía entre estos elementos y, en particular, un método de oración que facilite su influjo vivificador en toda la actividad apostólica. La oración ignaciana busca una utilización eficaz y armónica de todas las potencias humanas, sentidos, imaginación, entendimiento, voluntad, al servicio del diálogo de amor con Dios, que es siempre lo nuclear y decisivo. La difusión de la Compañía de Jesús fue muy rápida por toda Europa y en los países de misión, ya en el siglo XVI, a pesar de las contradicciones y dificultades iniciales que hubieron de sufrir en muchos lugares, compatibles con una gran popularidad en otros ambientes. En España fue donde más frutos consiguieron desde el principio, a la muerte de San Ignacio, por ejemplo, 2/3 de los miembros de la orden eran españoles, y el número de santos y figuras de renombre entre los jesuitas españoles de estas primeras generaciones es considerable. Mencionemos al menos a los más destacados. El primero no puede ser otro que San Francisco Javier, 1506-1552. El patrono de las misiones y gran evangelizador del Oriente nos muestra, con su vida y sus encendidas cartas y catequesis, la importancia que tuvo el apostolado misionero en la vida y expansión de la Iglesia, y en toda la espiritualidad de la época. Su relación personal con San Ignacio, por lo demás, es uno de los ejemplos más luminosos de la historia sobre cómo hacer un apostolado personal de amistad, de fidelidad y de sintonía humana y sobrenatural entre dos almas. San Francisco de Borja, 1510 a 1572, con una historia personal de conversión, entrega y apostolado muy sugestiva, fue el tercer sucesor de San Ignacio al frente de la compañía. Gozó de gran prestigio e influjo personal, y es autor de una larga serie de valiosos escritos espirituales, meditaciones y tratados espirituales sobre temas variados, su diario espiritual, etc. San Pedro Canisio, 1521 a 1597, holandés de nacimiento, aunque bajo la autoridad de la corona española, es famoso por su labor catequética con la juventud y por su intenso y difícil apostolado en tierras dominadas ya por el protestantismo. Entrando en los primeros años del siglo siguiente, la lista continúa: San Alfonso Rodríguez, 1531 a 1617, que ingresó en la compañía tras enviudar y desempeñó siempre el humilde cargo de portero de su convento, fue un alma hondamente mística, como reflejan sus escritos autobiográficos, publicados tardíamente con el título de Obras Espirituales. Su tocayo Alfonso Rodríguez, 1538 a 1616, es uno de los escritores jesuitas más leídos e influyentes. En efecto, su Exercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, excelente y minucioso compendio de toda la ascética clásica, ha sido prácticamente el manual de formación espiritual de muchos noviciados y seminarios durante siglos. Francisco Suárez, 1548 a 1617, por su parte, es el principal teólogo de la orden, de influjo decisivo en toda la escuela teológica jesuita posterior. En sus obras de contenido espiritual sobre la oración, sobre el estado de perfección, sobre la religión, recoge la doctrina de los maestros anteriores y la estudia a la luz de la filosofía y de la teología. Diego Álvarez de Paz, 1560 a 1620, es otro tratadista de la vida espiritual sistemático y meticuloso, como muestra su tratado La vida espiritual y su perfección.
Luis de la Puente, 1554 a 1624, es otro autor muy leído, gracias sobre todo a sus meditaciones de los misterios de nuestra fe, completa colección muy utilizada también durante siglos para la meditación personal de muchos cristianos. Finalizo con otro libro muy leído y meditado, y de los más valiosos desde el punto de vista literario, La historia de la Sagrada Pasión, de Luis de la Palma, 1560 a 1641, piadosa y sugerente meditación sobre todos y cada uno de los pasos de la pasión de Jesucristo. 2. San Juan de Ávila. San Juan de Ávila es otro de los grandes santos y maestros indiscutibles de la época. Muy respetado, querido y consultado en aquel tiempo, perdió algo de influjo en los siglos siguientes, pero lo ha recuperado con creces en época reciente. Tristemente famoso porque, paradójicamente, incluye algunas de las mejores obras espirituales del siglo de oro, que, durante un tiempo, por un excesivo celo y prudencia frente a los peligros de algunas corrientes o ideas místicas, no fueron bien recibidas entre algunos teólogos de la Inquisición. Nació en Almodóvar del Campo en 1499. En 1513 inició sus estudios en Salamanca, que continuó luego en Alcalá, y en 1526 fue ordenado sacerdote. Deseaba partir para América, pero el arzobispo de Sevilla le retuvo en Andalucía. Inició entonces una amplísima labor sacerdotal itinerante que le valdrá el título de apóstol de Andalucía. En particular, reunió un grupo de sacerdotes a su alrededor con los que compartía una intensa vida de oración, estudio, pobreza y apostolado, pero sin fundar ninguna nueva orden, aunque sí fomentando vocaciones sacerdotales y religiosas, sobre todo para los jesuitas. Entre 1531 y 1533 fue procesado y encarcelado por la Inquisición, debido a injustas acusaciones sobre su predicación. Una vez libre prosiguió su intensa labor, fundando diversos centros de estudio, como la Universidad de Baeza. Su predicación y ejemplo fueron decisivos en la conversión, entre otros, de San Juan de Dios y San Francisco de Borja. En 1554, bastante enfermo, se retiró a Montilla, donde continuó escribiendo y atendiendo a consultas que le llegaban de toda España. Allí murió el 10 de mayo de 1569. Es patrono del clero secular español. De su rica y variada producción escrita destaca sobre todo el Audifilia, publicado, contra su voluntad, en 1556, con alteraciones, fue incluida en el tristemente famoso índice de 1559-2, la edición definitiva y auténtica es póstuma, 1574. Es un completo tratado de todas las principales cuestiones espirituales, dirigido originalmente a una joven dirigida suya, Sancha Carrillo, pero que, como en tantos otros casos, pronto desveló su utilidad general. De gran valor es también el breve pero denso tratado del amor de Dios. Mención aparte merecen sus escritos sobre el sacerdocio, obras clave en la historia de la espiritualidad sacerdotal, sobre todo, su tratado sobre el sacerdocio, que tiene su origen en un esquema ordenado y amplio para organizar conferencias a los sacerdotes, con ocasión del Sínodo de Córdoba de 1563. Por su parte, las sugerencias para el Concilio de Trento y recuerdos del Concilio de Trento, sobre la reforma conciliar, se centran mucho en lo relativo a la selección y educación de los candidatos al sacerdocio. Las más de 300 cartas conservadas, así como sus numerosos sermones y pláticas tienen también una gran riqueza espiritual. A todo esto hay que añadir las llamadas reglas espirituales, oraciones, poesías, un catecismo en verso, etc. La enseñanza espiritual de San Juan de Ávila abarca todos los temas tradicionales y los más característicos de la rica aportación de su época, tratados siempre con particular ponderación y equilibrio, con gran unción y buenas dotes pedagógicas. De hecho no resulta fácil encuadrarlo en ninguna corriente, salvo en una propia que incluiría, en todo caso, a Fray Luis de Granada, gran admirador suyo y que alcanzó la altura del maestro. En el tratamiento de muchos temas se acerca a la línea más metódica, pero en otros nos recuerda más a los recogidos, por ejemplo, ante todo, enseña con la autoridad y el convencimiento de quien conoce bien el terreno que pisa por propia experiencia y como fruto de su abundante y honda labor de dirección espiritual. La doctrina espiritual de San Juan de Ávila se apoya en una profunda comprensión de la condición del cristiano como hijo de Dios y de la santidad como identificación con Jesucristo. Son muy luminosas sus consideraciones sobre la vocación en cuanto llamada gratuita divina, sobre su discernimiento y cómo perseverar en ella. En su enseñanza sobre la oración,
San Juan de Ávila nos la presenta como un diálogo interno y amoroso con Dios. Propone modos sencillos de oración, buscando que sean asequibles a todos, e insiste en su importancia y necesidad, recalcando que, por encima de los métodos, está la fidelidad al Señor. Se detiene a explicar las distintas formas de oración, vocal y mental, afectiva y contemplativa, y en el ejercicio de la presencia de Dios. Uno de los campos principales de meditación que propone es la pasión de Cristo, mostrando su propio amor a la humanidad del Señor y su capacidad para adentrarse de forma viva en el misterio de nuestra salvación. Da gran valor también a la piedad eucarística. San Juan de Ávila subraya mucho el amor de Jesucristo al Padre y a cada uno de nosotros, manifestado sobre todo a través de su sacrificio en la cruz, renovado en la Eucaristía, e insiste en el contraste entre ese amor divino y nuestras faltas. Por eso, para avanzar en el camino ascético, es tan necesario el conocimiento de sí mismo, que conduce a la humildad. Da particular valor a la lucha contra el pecado, las tentaciones y los peligros internos y externos con que el alma se puede encontrar. Subraya la importancia para esa lucha, junto a la oración y el recogimiento, del examen de conciencia, las buenas lecturas, la ayuda de la dirección espiritual, el recurso a la Virgen, etc. El encuentro personal con la cruz de Cristo, en el sufrimiento y el dolor, y un hondo sentido de la penitencia son otros temas ampliamente desarrollados por el maestro Ávila. Son muy sugerentes, vivas y prácticas sus reflexiones sobre los novísimos, y su forma de presentar diversas virtudes, además de la humildad, las tres teologales, el desprendimiento, la misericordia y el agradecimiento, etc. Conviene destacar también su rica y variada enseñanza sobre la dirección espiritual, que él ejerció con tanto fruto. Su forma de sintetizar las características principales del buen director de alma será muy repetida, persona letrada y experimentada en las cosas de Dios. 3. Su enseñanza abarca tanto consejos para el director como para el dirigido, sobre el contenido de la dirección, etc. Tampoco olvida las cuestiones más típicamente místicas, aunque lejos del desarrollo que harán de ellas Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Para San Juan de Ávila, la oración contemplativa es un don de Dios que va más allá de los esfuerzos humanos y de los métodos de oración. Sobre los fenómenos extraordinarios aclara, que estas cosas no se dan por merecimientos ni por ser uno más fuerte, antes algunas veces por ser más flojo, y como no hacen a uno más santo, no se dan siempre a los más santos. 4, y da valiosas reglas de discernimiento sobre su origen. En el capítulo particular de la espiritualidad sacerdotal, San Juan de Ávila ha sido un punto de referencia imprescindible hasta nuestros días. De entrada, hay que destacar su propio ejemplo personal, anotando que es prácticamente el único maestro espiritual de la época sacerdote secular, no religioso. Además, se ocupó personal e intensamente de la formación y dirección de otros sacerdotes y candidatos al sacerdocio, y escribió expresamente sobre el tema, como hemos visto. Lógicamente, no encontraremos en él un grado de sistematización de la espiritualidad sacerdotal como el que es habitual hoy en día, pero sí muchas ideas clave que siguen en vigor. La fundamentación teológica principal es cristológica, Jesucristo es el sacerdote principal y la fuente de nuestro sacerdocio. La vida del sacerdote debe centrarse, pues, en una identificación con los sentimientos y la vida de Cristo sacerdote. Más en concreto, San Juan de Ávila destaca la imitación de la actitud sacrificial del sumo sacerdote, siguiendo sus huellas el sacerdote debe, ante todo, inmolarse a sí mismo en su propia vida, cara a Dios y cara a las almas. Complementariamente, presenta la vida sacerdotal como una mirada con doble dirección, a Dios y a los hombres. La primera nos plantea la gran responsabilidad del sacerdote ante el Señor, y lleva a subrayar, en concreto, la importancia de la oración en su vida y ministerio. La segunda añade la responsabilidad ante los fieles, y apoya toda la tarea apostólica y pastoral. Para San Juan de Ávila, es en el poder de consagrar donde reside la mayor grandeza del sacerdocio, y de ahí deriva la centralidad de la Eucaristía en la espiritualidad sacerdotal. Llega a decir que el dolor del Señor cuando un sacerdote celebra indignamente la misa es mayor que el de la misma pasión, por la especialísima confianza que Jesús ha puesto en su ministro. Es muy sugerente también la comparación que realiza entre las palabras de María Santísima en el momento de la encarnación del Verbo y las del sacerdote en el momento de la consagración. Subraya también la importancia de la predicación, que debe estar bien centrada en Cristo y poseer una buena base doctrinal. Insiste en la humildad y el desprendimiento del presbítero ante cargos,
puestos importantes y prebendas, así como en la importancia de la obediencia a la jerarquía y el sentir con la Iglesia. Realza el particular valor del sacrificio y la penitencia para el sacerdote, con un acento puesto en la paciencia ante las persecuciones y contradicciones. Hay mucho de autobiográfico aquí. Y, una vez más, recalca la importancia de la dirección espiritual para el bien del alma del propio pastor. En definitiva, en el ambiente reformista propio de la época, y que alcanzó su punto álgido en Trento, concilio al que llegaron con fruto muchas ideas de San Juan de Ávila, nuestro santo insistió en que la santidad sacerdotal era el principio y el fundamento de la renovación de la Iglesia, y su aportación personal y doctrinal fue decisiva en esa dirección. También encontramos, en los escritos de San Juan de Ávila, abundante doctrina sobre la virginidad y el matrimonio, sobre el trabajo y otros aspectos de la vida en el mundo, anticipando algunas ideas de San Francisco de Sales, sobre los religiosos, etc. 3. Fray Luis de Granada. Discípulo y amigo de San Juan de Ávila, dominico, excelente predicador y prolífico escritor, Fray Luis de Granada poseyó, además, una de las mejores plumas del siglo de oro, comparada en ocasiones por los especialistas con la del mismo Cervantes por la agilidad, precisión y elegancia, sin afectación, de su lenguaje. Luis de Sarria, conocido por su ciudad natal, Granada, nació en 1504. Huérfano de padre desde los 5 años, vivió una infancia paupérrima, pero, actuando como paje de algunos niños nobles, aprovechó su preclara inteligencia para ir adquiriendo una buena educación. En 1524 ingresó en la Orden de Predicadores. Realizó los estudios superiores en Valladolid, y luego marchó a Sevilla, deseando embarcarse para América como tantos otros de sus contemporáneos, pero sus superiores le enviaron a Córdoba, donde empezó ya a destacar como predicador y escritor. Tuvo diversos cargos y tareas en la orden, incluido el de provincial de Portugal, en cuya corte adquirió particular prestigio e influjo, sin dejar nunca de dedicarse con intensidad a la predicación, la dirección de almas y la escritura. Murió ya anciano en Lisboa, el 31 de diciembre de 1588. Varios libros merecen ser destacados en su amplísima producción escrita, que incluye además varias versiones sucesivas de casi todas sus obras principales. El libro de la oración y meditación es uno de los tratados más clásicos y leídos sobre tema tan central en la espiritualidad cristiana. En su primera parte incluye consideraciones prácticas generales sobre la oración, su utilidad y sus partes, y una colección de meditaciones, divididas en distintas escenas, distribuidas en 2 series semanales, para la mañana, Eucaristía, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, y la tarde, Conocimiento de sí mismo, Novísimos, Beneficios divinos. Entre ellas encontramos algunas de las páginas más brillantes de la literatura mística en lengua castellana, tanto en la forma como en el fondo, como es el caso de la meditación titulada, Del llanto de Nuestra Señora. La segunda parte del libro va más allá de su tema central, incluyendo todo tipo de consejos prácticos sobre la piedad y la devoción. En la tercera, añadida con posterioridad, vuelve a incluir recomendaciones sobre la oración, junto al ayuno y la limosna. La introducción al símbolo de la fe es su libro más extenso y el más alabado por los expertos en literatura, sobre todo su primera parte, un detenido repaso contemplativo de las maravillas de la creación, que conduce a la alabanza, el agradecimiento y la contemplación de su Creador. Las otras 3 partes de la obra fundamentan sólidamente la fe en Jesucristo y en la Iglesia, con un sugerente desarrollo a medio camino entre la teología fundamental y la espiritual. La Guía de Pecadores, por su parte, es un rico tratado de ascética cristiana, con particular atención a las virtudes, y nuevas consideraciones sobre los beneficios de Dios, los novísimos, el pecado y la penitencia, etc. Otros tratados suyos, que completan muchos de estos temas, son, Memorial de la vida cristiana, Adiciones al Memorial, La vida de Cristo, Manual de oraciones y ejercicios espirituales, etc. Escribió además varias biografías, entre otros del propio San Juan de Ávila. Hizo una de las versiones castellanas más clásicas de la Imitación de Cristo, y tradujo también la Escala espiritual de San Juan Clímaco. No faltan un número abundante de cartas y sermones, en este caso, en latín, y un interesante tratado de retórica eclesiástica, donde se muestra buen conocedor de los clásicos antiguos en esta materia, al mismo tiempo que subraya la importancia, en el predicador eclesiástico, de vivir y sentir lo que se predica por encima de las dotes técnicas oratorias.
Como buen dominico, se aprecia en Fray Luis de Granada una sólida base teológica y dotes para la sistematización de la enseñanza, pero, a diferencia de otros teólogos de la época compañeros de religión, su interés está expresamente dirigido a las cuestiones espirituales más vivas y prácticas, con el deseo de ayudar al mayor número de gente posible. Esa combinación se traduce en un sugerente y eficaz equilibrio entre piedad y doctrina. Su notable inteligencia, erudición y cultura están puestas al servicio de la edificación de las almas. Su pericia como escritor contribuye a la consecución de ese objetivo. Su estilo literario, en efecto, destaca por su claridad, fluidez y frescura, sin complicaciones, barroquismos ni excesos. Fray Luis parece encontrar siempre, con sorprendente facilidad, la palabra justa, la construcción gramatical apropiada, el ritmo más adecuado. Su mensaje penetra así con naturalidad en la mente y el corazón del lector y, en el caso particular de sus meditaciones, le introduce de forma viva y eficaz en las escenas y consideraciones, y le involucra con habilidad en los propósitos y resoluciones. Sus descripciones y contemplaciones son, en efecto, particularmente vivas y realistas, y su forma de cuestionar y remover las conciencias, penetrante y eficaz. Quizá aporta menos en cuanto a los contenidos, en los que se aprecia sobre todo la dependencia de San Juan de Ávila, pero esas grandes dotes formales han ayudado mucho a difundir la riqueza de la doctrina espiritual clásica y continúan haciéndolo. Si hay que destacar algo en la variedad de temas que desarrolla, debemos fijarnos sin duda en su enseñanza sobre la oración, el camino principal hacia la santidad para Fray Luis. En efecto, si la esencia de la perfección consiste formalmente en la caridad, la oración no es otra cosa que el lenguaje del amor. Como esquema de desarrollo habitual de los tiempos dedicados a la meditación, propone el siguiente: una preparación previa, recomienda empezarla la noche anterior, la ayuda de la lectura, sobre todo de pasajes del Evangelio, la meditación propiamente dicha, en la que distingue tres actos principales: consideración, aplicación y resolución. En las meditaciones concretas que él mismo desarrolla se distinguen muy bien estos elementos, y como conclusión, actos de acción de gracias, ofrecimiento y petición. En la meditación propiamente dicha, Fray Luis distingue dos tipos, imaginativa e intelectual, según predomine una u otra función en el proceso. En las diversas series de temas propuestos para la oración, distribuidas por sus obras, el primer tipo corresponde a la consideración de los misterios de la vida del Señor, en los que, efectivamente, Fray Luis procura ayudar a imaginar, con particular viveza las escenas. El segundo, en cambio, corresponde más a aspectos menos imaginables, y más doctrinales, atributos divinos, beneficios de Dios, novísimos, etc. Entre la multitud de avisos y consejos que da para el aprovechamiento y progreso en la práctica de la oración podemos destacar algunos. El método y la materia seguidos en la meditación son una ayuda y orientación, que no deben coartar la libertad del alma para seguir otros caminos provechosos que van apareciendo en la conversación con el Señor, no dar excesiva importancia a la especulación, sino encauzarla siempre hacia los afectos, pero tampoco se deben forzar artificialmente las mociones de la voluntad. Sobre esto, con gran sentido común, dice Fray Luis que no solo pierde así la oración su eficacia sobrenatural, sino que puede ser perjudicial para la salud. Destaca la importancia de la constancia y perseverancia en la oración, también cuando aparecen la sequedad y la falta de gusto en ella. Finalmente, como tantos otros buenos maestros de la materia, insiste en que el fruto de la oración no está en el gusto o placer que se pueda sentir en ella, sino en las obras consiguientes, movidas por la gracia que Dios acrecienta en el alma conforme avanza en ese camino de oración. Aunque no me puedo detener en todo ello, es también rica, bien fundamentada y práctica toda su enseñanza sobre los sacramentos, el pecado y la gracia, las principales virtudes cristianas, los diversos estados de vida, etc. Como en el caso de San Juan de Ávila, la enseñanza espiritual de Fray Luis de Granada tiene una proyección muy universal, y muchas de sus ideas y aplicaciones serán utilizadas por San Francisco de Sales y los que, siguiendo su estela, se preocuparán cada vez más, en los siglos siguientes, por facilitar los caminos interiores al mayor número posible de cristianos corrientes. 4. Santa Teresa de Jesús. Muchas cosas hacen que Santa Teresa de Jesús sea alguien muy especial en la historia de la espiritualidad: su atractiva personalidad humana y sobrenatural, la reforma y el impulso dados a la orden carmelita, que tantos frutos ha dado en la vida y la enseñanza espiritual hasta nuestros días,
su enseñanza escrita, con su estilo tan característico, su profundidad y sus dotes expresivas, ser la primera mujer doctora de la Iglesia, la santa española más popular y universal, etc. En definitiva, Santa Teresa es una de las fuentes más inagotables del inagotable manantial de la mística cristiana, de la que solo podemos gustar unas gotas en la breve presentación de estas páginas. Nació en Ávila, el 28 de marzo de 1515, quinta de 12 hermanos. Piadosa y emprendedora desde niña, a los 12 años la muerte de su madre, su padre ya había enviudado una vez, provocó en ella un primer importante impulso espiritual, al que siguió, sin embargo, una crisis de adolescencia. Ingresada en un colegio de agustinas, despertó su vocación religiosa, que se concretó con su entrada en el Carmelo de la Encarnación, 1535. Inició con ilusión la vida religiosa, pero pronto enfermó gravemente, 1538 a 1539, llegando a un coma profundo de varios días que le dejó paralítica durante largo tiempo y con una salud muy débil el resto de su vida. En ese tiempo, con la ayuda del tercer abecedario de Osuna, empezó a avanzar en su vida de oración, pero conforme recuperó la salud, entró en una larga y profunda crisis interior, a pesar de mantener una digna actitud externa. Empezó a reaccionar impresionada por la muerte santa de su padre, 1543, pero su conversión no culminó hasta 1554, removida por la vista de una imagen de Cristo, muy llagado, y la lectura de las confesiones de San Agustín. A partir de ahí reemprendió su ascenso interior en el camino de la oración de forma imparable, unido pronto a diversas experiencias extraordinarias, hasta culminar en 1572 en el matrimonio espiritual, un estado de armoniosa unión entre acción y contemplación, vivido ya hasta el final de su vida. Entretanto fue desplegando una intensa actividad fundadora, iniciada en 1562 con el convento de San José de Ávila, y continuada a partir de 1567 con sus viajes fundadores por toda España, hasta 14 fundaciones realizadas personalmente, y otras muchas con su aliento y dirección, solo interrumpidos unos años al ser nombrada priora de su antiguo convento de la Encarnación, 1571, y circunstancialmente, por las frecuentes persecuciones y contradicciones que debió afrontar. Murió en Alba de Tormes, el 4 de octubre de 1582, poco después de su última fundación en Burgos. Pocos maestros de la espiritualidad son tan autobiográficos como Santa Teresa de Jesús, en el fondo y en la forma. Por eso resulta imposible diferenciar, en ella, vida, obras y enseñanza, aunque sigamos utilizando ese esquema clásico para organizar su presentación. Precisamente su obra más conocida lleva por título El Libro de la Vida, autobiografía que abarca hasta la fundación de San José de Ávila, y que combina la narración de su vida exterior con sus experiencias interiores, incluidas visiones extraordinarias, y un largo tratado sobre la oración, capítulos 11 al 22, primera exposición doctrinal de conjunto de los temas más típicamente teresianos. Cronológicamente, su segunda gran obra es El Camino de Perfección, concebido para conducir a sus primeras monjas por los principales pasos de la vida interior y las virtudes, siempre apoyada en su propia experiencia, libro en el que continúa perfilando, en particular, su rica enseñanza sobre la oración. Las moradas o castillo interior, escrito ya en el estado más alto de su propia experiencia interior, en 1577, constituye, sin duda, la cumbre de la literatura mística cristiana junto al Cántico de San Juan de la Cruz. Siguiendo la sugerente imagen y estructura del alma como castillo de muchas moradas, 7 sucesivos grupos de ellas, en cuyo centro habita Dios y hacia el que la misma alma se va recogiendo, la doctora mística repasa todo el itinerario de la vida espiritual, desde el alejamiento del pecado y el vicio hasta la culminación de la unión mística con Dios en el matrimonio espiritual, deteniéndose sobre todo en la parte más profunda y elevada de ese itinerario. Las fundaciones, por su parte, es una continuación de la vida en sus aspectos externos, desde la fundación de Medina del Campo a la de Burgos, aunque no faltan referencias personales más íntimas, enseñanzas sobre la oración, etc. Junto a esta cuatrilogía mayor, encontramos las relaciones o cuentas de conciencia, colección de 67 textos breves de distintas épocas, todos de carácter personal e íntimo, los conceptos del amor de Dios, serie de meditaciones sobre el cantar de los cantares, las exclamaciones del alma a Dios, colección de 17 oraciones de fechas diversas, las poesías, entre las que destacan el grupo de Glosas a lo Divino, 2 obras de carácter más jurídico,
las constituciones y el modo de visitar los conventos. Las 457 cartas conservadas, consta que escribió muchísimas más, y algunos otros escritos breves y fragmentos. El particular vigor y autenticidad que transmiten todos estos escritos es una de las características de su enseñanza, que refleja muy bien su personalidad rica y polifacética. Su peculiar, entretenido y atractivo estilo es consecuencia de la naturalidad y sencillez con que se expresa. Todas sus obras reflejan su carácter vivo y extrovertido, su don de gentes, su gracia, alegría y optimismo, su ingenio y chispa natural, su sensibilidad femenina y su gran reciedumbre, etc. Junto a esto, destaca en Santa Teresa, como ocurre en San Juan de la Cruz, su capacidad para captar hasta las más sutiles y complejas experiencias del alma humana, para analizarlas a la luz de la fe, y para expresarlas certeramente por escrito. Es la combinación de esos tres niveles teológico-místicos lo que ha llevado a los dos maestros carmelitas a la cumbre de la ciencia espiritual. Santa Teresa no es una autora sistemática y metódica, ni filósofa ni teóloga de profesión, pero tiene muy claros sus objetivos y cómo organizarlos y expresarlos, y alcanza, al analizar cuestiones complejas, una hondura y claridad difícilmente igualable. El proceso interior, para ella, es sobre todo un camino de progresiva intimidad de amor con Dios. La oración, en su sentido más profundo y abarcante a la vez, se constituye así en el punto de referencia continuo de su exposición, aunque en torno a ella surjan todos los temas importantes de la espiritualidad cristiana. En consecuencia, la lucha ascética es vista por Santa Teresa no tanto como el esfuerzo destinado a alejarse del pecado y poner orden en las pasiones, aunque habla de todo esto, sino como el empeño decidido por amar y tratar cada vez con mayor intimidad a Dios, es una ascesis de amor y amistad. En ese proceso resulta clave el papel de la humildad, cuya naturaleza sintetizó en un pasaje particularmente luminoso y justamente famoso. Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante a mi parecer sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Plega a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén. 5. Santa Teresa concede también una gran importancia a la dirección espiritual en el camino del alma hacia Dios, dirección llevada, digamos, oficialmente, por los sacerdotes, a los que pide santidad y letras, pero acentuando más lo segundo, pero que, en la práctica, ella llevaba también magistralmente con sus religiosas, e inculcaba en las que iban sucediéndole encargos de gobierno. En gran medida, sus obras responden a esa intención de dirección de almas. Pero donde la gran doctora mística alcanza las más altas cotas de maestría es en su forma de presentar, describir y analizar la progresiva relación de amor e intimidad entre el alma y Dios. Es muy conocida su definición de oración, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. 6. Que no se aplica solo a la oración mental, sino también a la vocal, primer paso en ese itinerario de amor, en la que ya Santa Teresa invita a ahondar, y sobre la que afirma claramente que puede llegar también a ser oración contemplativa. En sus detenidas, sugerentes y prácticas reflexiones sobre la oración, siempre apoyadas en su propia experiencia interior, Santa Teresa insiste, sobre todo, en la importancia del amor frente al cansancio del entendimiento, y propone un progresivo enriquecimiento de esa intimidad con Dios, fundamentado en dos actitudes complementarias, simplificación del discurso y búsqueda del recogimiento. Ese es el camino que conduce al primer estadio de rasgos ya contemplativos y místicos, que ella designa como oración de quietud, poniendo el acento, efectivamente, en la paz y reposo de las potencias del alma, que van encontrando ya su centro en Dios, guiadas por la voluntad, por el amor. La quietud da paso a los 3 grados plenamente místicos, unión, desposorio espiritual y matrimonio espiritual. Aquí estamos ante algo completamente sobrenatural, según su forma de hablar, es decir, es siempre don de Dios, maravilloso y gozoso, al que el alma se puede disponer, pero no alcanzar ni merecer por sus propias fuerzas, algo que aparece de forma sorpresiva, inesperada, gratuita, y que esconde tesoros cada vez más maravillosos e inefables, pero sin que falte la cruz purificadora, dando lugar a esas paradojas características de la mística,
heridas que llagan y regalan a la vez, luces que iluminan y ciegan, etc. La inefabilidad es una de las características principales de toda esa experiencia. Santa Teresa insiste una y otra vez en ello, porque está en juego la grandeza del don y del misterio. Si fuera inteligible y expressable ya no sería tan maravilloso, pero, al mismo tiempo, no cesa de buscar caminos para dar algo de luz sobre lo que intuye, y va surgiendo ese riquísimo recurso a la alegoría, la imagen, la comparación, del que es maestra indiscutible, el riego del jardín, el castillo y sus moradas, el gusano y la mariposa de seda. También se encuadra aquí el recurso a la poesía, que tiene esa virtud de, decir sin decir, tan adecuada para expresar el, no entender entendiendo, de la mística. En el terreno poético le supera San Juan de la Cruz, quien, en cambio, se siente menos a gusto en la prosa simbólica. La complementariedad entre los dos es notable también en esto. En definitiva, resulta imposible sintetizar en unos párrafos la riqueza teológico-espiritual que encierra la doctrina mística de Santa Teresa. Me permito tan solo reproducir, como ejemplo, uno de los pasajes más significativos y más profundos, casi inagotable en sí mismo, como inagotable es el misterio al que ella quiere dar algo de luz. Quiere ya nuestro buen Dios quitarla las escamas de los ojos, y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña, y metida en aquella morada, por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad, y estas personas distintas, y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios, de manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir, por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas, y la hablan, y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Oh, válgame Dios. Cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas, a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece se fueron de con ella, sino que notoriamente ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. Ante textos como este corremos el peligro, de hecho, muchos se han dejado engañar por él, de pensar que estamos ante algo raro, extraordinario y ajeno a la mayoría de los cristianos. Es verdad que ocurrieron muchos hechos extraordinarios en la vida de Santa Teresa, que ella describe y analiza, pero se esfuerza también en dejar claro lo que es común y esencial a la santidad cristiana, más allá de esos fenómenos especiales, e insiste en que Dios no dejará de llevar a las mayores alturas de la contemplación, aunque sea por caminos diversos, a todo el que no ponga obstáculos a su gracia. En particular, muestra con clarividencia cómo, justamente en esas máximas alturas místicas, es cuando se alcanza una mayor armonía y naturalidad en todo. Marta y María, acción y contemplación, van juntas, se dominan mejor todas las pasiones y tendencias, crece eficazmente el deseo de servir y vivir solo por Dios y por los demás, con un profundo olvido de sí, desaparece lo extraordinario, si lo ha habido, etc. 8. En definitiva, Santa Teresa, en su propia experiencia y en su enseñanza, es lo más lejano que existe a una supuesta alma que vive en casi continuo éxtasis, alejada y desentendida del común de los mortales, entre otras cosas, porque esa no es la verdadera mística cristiana. Al contrario, una más de sus grandes virtudes es su realismo y su sentido común, perfectamente complementarios y equilibrados con las experiencias más sublimes y profundas, porque en su origen, Dios mismo, las cosas son realmente así. 5. San Juan de la Cruz. Como ya he adelantado, la figura de San Juan de la Cruz se complementa maravillosamente con la de Santa Teresa en muchos aspectos, reforzándose así mutuamente y alcanzándose ese binomio vital y doctrinal tan decisivo en la historia de la espiritualidad cristiana, y particularmente de la mística. Esa complementariedad se dio ya en sus respectivas vidas, desde su primer y decisivo encuentro, se refleja en sus ricas pero diversas personalidades, continúa en su estilo literario, y culmina en el desarrollo y presentación de su magisterio espiritual. Por eso, si el estudio de cada uno de ellos es siempre enriquecedor,
dejarse conducir por los dos a la vez no solo suma, sino que multiplica notablemente su eficacia, tanto espiritual y vital como teológica. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, Ávila, en 1542. Era el último de 3 hermanos, y quedó huérfano de padre muy pronto, viviendo en una situación de gran penuria. Trasladada la familia a Medina del Campo, estudió en el colegio de los jesuitas de esa ciudad. En 1563 ingresó en los Carmelitas de Medina con el nombre de Juan de Santo Matía. Entre 1564 y 1568 estudió filosofía y teología en Salamanca. En ese mismo 1568, apenas ordenado sacerdote, tuvo lugar el decisivo encuentro con Santa Teresa, llegada a Medina en su primer viaje fundacional. La intención de la santa de extender su reforma a los varones y las inquietudes interiores del joven carmelita se unieron para dar lugar al primer convento de Descalzos, en Duruelo, Ávila, con un cambio significativo de nombre, Juan de la Cruz. La reforma se extendió con rapidez también entre los varones. San Juan desempeñó diversos cargos de gobierno y formación, hasta que Santa Teresa lo llevó consigo a la Encarnación de Ávila como director espiritual, 1571. Allí permaneció hasta el lamentable pero providencial apresamiento, en 1577, por los calzados. Los 9 meses de encierro, vejaciones y humillaciones que sufrió en Toledo supusieron un profundo y decisivo proceso de purificación y enamoramiento de su alma, y la espoleta que disparó toda su capacidad poética y teológica, reflejada enseguida en sus escritos. Después de su huida de Toledo, auténticamente, de película, pasó largo tiempo en Andalucía, en una intensa tarea de gobierno, dirección de almas y magisterio escrito. En 1586 fue nombrado consejero general de los Descalzos, instalándose en Segovia. Pero, en 1591, nuevos problemas e incomprensiones, esta vez en el seno de la propia Reforma, le llevaron a dejar todos sus cargos en la orden y a retirarse, ya enfermo, al convento de Úbeda, donde murió el 14 de diciembre de ese mismo año. 2 años después sus restos fueron trasladados a Segovia. Fue nombrado doctor de la Iglesia en 1925. Para acceder a la producción escrita de San Juan de la Cruz conviene empezar por su poesía, de la que depende directamente la prosa. El doctor místico es un verdadero artista, un alma dotada de una particular sensibilidad que se expresa, sobre todo, en su magistral empleo del verso, puesto totalmente al servicio de su intensa experiencia de amor de Dios, y con el que alcanza una de las cumbres más universalmente reconocidas de la composición poética castellana. Son 3 los poemas principales que él mismo comentó después en prosa: Cántico espiritual, Noche oscura del alma y Llama de amor viva. A ellos se añaden 7 canciones a lo divino, 2 romances y 2 letrillas. Podemos decir, sin exagerar, que en estas pocas páginas está ya todo, toda la rica experiencia personal del santo, y toda su enseñanza espiritual. No solo en germen, sino también desarrollada, ahora bien, desarrollada contemplativamente, poéticamente. Para un desarrollo sistemático, y para descubrir todas las claves de lectura de esos densos y expresivos versos, el propio autor nos ha proporcionado los comentarios y algunas otras obras en prosa. El Cántico espiritual comenta la correspondiente poesía, y dado el contenido de una y otro, podemos considerarla su obra más completa y lograda y, en consecuencia, la otra cumbre de la literatura mística junto a las moradas de Santa Teresa. Existen 2 versiones tanto de la poesía como del comentario correspondiente, que se suelen designar como A y B. En la poesía, se añade una estrofa y cambia el orden de otras. En la prosa, el B es un comentario más doctrinal y pedagógico, pero menos espontáneo, aunque el contenido principal no varía. San Juan nos describe y analiza aquí todo el itinerario espiritual del alma como relación de amor entre la esposa y el esposo. Empieza por la ansiosa búsqueda del amado por parte de la esposa, continúa con el encuentro de los dos y su primera unión en el desposorio espiritual, se alcanza luego la unión más estrecha y definitiva en el matrimonio, y se concluye con el deseo de una unión todavía mayor y más dichosa en la gloria futura del cielo. Al poema Noche Oscura corresponden 2 comentarios en prosa, aunque los 2 incompletos, por motivos que no están claros. En la subida del Monte Carmelo se combina el contenido propio del poema con otra imagen feliz y sugerente, que el propio San Juan de la Cruz dibujó en varias ocasiones: el Monte de Perfección, con sus diversos caminos, etapas y parajes, en el ascenso hacia la cumbre donde habita Dios.
El desarrollo nos conduce por un itinerario de purificación del alma, vista sobre todo desde el punto de vista activo. Pero la poesía va mucho más allá, puesto que alcanza también la unión mística de amor con Dios, a la que no llega la prosa, en esta ocasión. Lo mismo ocurre con el otro comentario, del mismo título que la poesía, Noche Oscura, que proporciona un análisis complementario a la subida, al centrarse más en los aspectos pasivos de la purificación, pero que también se interrumpe antes de culminar el proceso. En la llama de amor viva, por su parte, tanto la poesía como el comentario se refieren ya directamente a la cumbre de la contemplación y del amor, con un acento más trinitario y pneumatológico, que complementa muy bien lo ya expresado en el cántico. Aquí también hay una interrupción, pero es plenamente consciente y ya muy al final, provocada por la inefabilidad del gran misterio en el que se adentra. Nótese que se interrumpe el comentario en prosa. Pero no la poesía. La producción escrita sanjuanista se completa con 2 ricas colecciones de sentencias espirituales, conocidas habitualmente como cautelas y dichos de luz y amor, y 30 cartas, se han perdido muchas. Hemos establecido ya varios paralelismos con Santa Teresa. Añadamos todavía que, en la prosa, San Juan de la Cruz nos proporciona, como era de esperar por la formación universitaria a la que las mujeres no tenían entonces acceso, más elementos teológicos, e incluso filosóficos, para la comprensión de las experiencias interiores. Esto hace su prosa algo más académica y fría, también porque no se expresa en primera persona ni con la espontaneidad y gracejo característicos de la santa. Para lo autobiográfico y lo bello está, en el caso de San Juan de la Cruz, la poesía. Sin embargo, una lectura más atenta muestra que también en esto están más cerca uno del otro de lo que parece. Santa Teresa tiene intuiciones teológicas de gran profundidad y altura, aunque le falten materiales técnicos para desarrollarlas, y San Juan no para de recurrir al simbolismo que le proporciona su propia poesía u otras intuiciones místicas, en las que el lenguaje teológico más técnico se queda pobre. Temáticamente, San Juan de la Cruz complementa la explicación teresiana del itinerario espiritual con un mayor acento puesto en el aspecto purificador. En efecto, la noción de noche es central y clave en su exposición. Para alcanzar la unión con Dios, el alma debe pasar por una serie de noches purificadoras, tanto activas como pasivas, de los sentidos y del espíritu. Por noche activa entiende el proceso purificador que realiza la propia alma en su vida, apoyada, por supuesto, en la gracia, sin la que nada es posible en la propia santificación. Este proceso incluye, en primer lugar, el alejamiento del pecado y las malas pasiones, la purificación de los sentidos externos e internos, incluidos los apegamientos a prácticas o gustos, de tipo piadoso o religioso, sobre los que pone particularmente en guardia nuestro santo. Pero la purificación activa más importante es la de las potencias superiores del alma que, para San Juan de la Cruz, siguiendo a San Agustín, son 3, entendimiento, memoria y voluntad. En este paso, noche activa del espíritu, el trabajo principal se realiza mediante las 3 virtudes teologales, fe, en el entendimiento, esperanza, memoria, y caridad, voluntad. En efecto, su enseñanza sobre estas 3 virtudes y su papel en la vida espiritual es una de las aportaciones doctrinales más valiosas del doctor místico. La noche pasiva, por su parte, se produce con intervenciones expresas de Dios en el alma, a las que ésta debe responder con docilidad y abandono. También hay una fase más propia de los sentidos, enfermedades, contradicciones, sequedades, etc., y otra del espíritu, que en gran medida es ya uno de los aspectos constitutivos de la mística, pues es la misma contemplación la que purifica, o la noche la que es contemplativa. San Juan de la Cruz se esfuerza, sobre todo, por proporcionar criterios de discernimiento para no confundir esas intervenciones divinas con otras experiencias que pueden ser engañosas, y por mostrar el gran amor de Dios que hay detrás de esos sucesos, a veces muy dolorosos, y el gran bien que hacen al alma. Por otra parte, objetivo principal de estas purificaciones es alcanzar la unidad y armonía en el ser humano, armonía de los sentidos y potencias entre sí, control de la parte superior sobre la inferior y, más profundamente, del mismo centro o sustancia del alma, que es Dios mismo habitando en ella, uniendo todo en torno a él. Decíamos que la noche pasiva del espíritu nos introduce ya en la misma cumbre de la mística y la contemplación. Como hemos hecho con Santa Teresa, me parece que, llegados a este punto y dada la dificultad de explicar en pocas líneas algo teológicamente tan rico,
vale más la pena reproducir un par de los fragmentos más expresivos del doctor místico y que sintetizan su casi inagotable doctrina mística. Esta noche oscura es la contemplación en que el alma desea ver estas cosas. Llama la noche, porque la contemplación es oscura, que por eso la llaman por otro nombre mística teología, que quiere decir sabiduría de Dios secreta o escondida, en la cual, sin ruido de palabras y sin ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y quietud, a oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios ocultísima y secretísimamente al alma sin ella saber cómo, lo cual algunos espirituales llaman entender no entendiendo, porque esto no se hace en el entendimiento. Que llaman los filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensiones de las potencias corporales, mas hácese en el entendimiento en cuanto posible y pasivo, el cual, sin recibir las tales formas, etc., solo pasivamente recibe inteligencia sustancial desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio suyo activo. Allí me enseñó ciencia muy sabrosa, la ciencia sabrosa que dice aquí que le enseñó, es la teología mística, que es ciencia secreta de Dios. Que llaman los espirituales contemplación, la cual es muy sabrosa, porque es ciencia por amor, el cual es el maestro de ella y el que todo lo hace sabroso. Y, por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en el amor con que se comunica al alma, esle sabrosa para el entendimiento, pues es ciencia, que pertenece a él, y esle también sabrosa a la voluntad, pues es en amor, el cual pertenece a la voluntad. La estrecha unión entre lo afectivo y lo cognoscitivo es, en efecto, uno de los puntos clave de sus explicaciones sobre la mística, junto a otros elementos que aparecen también en estos textos: pasividad, la paradójica combinación de luminosidad y oscuridad, de gusto y dolor, regalada llaga, cauterio suave, tiernamente hieres. 11. La interioridad, secreto, e intimidad, etc. San Juan de la Cruz desarrolla también los elementos trinitarios, cristológicos y pneumatológicos propios de la experiencia mística, así como su labor, transformante, del alma, etc. Pero si hubiera que subrayar lo más característico y decisivo para él, lo que mejor sintetiza y expresa, dentro siempre de la inefabilidad, el misterio de la mística, habría que volver a insistir, me parece, en el amor esponsal. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Quedé y olvidem, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejém, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. 6 otros santos y escritores. Repasamos en este apartado otras figuras importantes del siglo de oro español, sin espacio para detenernos en ellos a pesar de su interés, y debiendo además dejar de nombrar a otros muchos. Como en el caso de los jesuitas mencionados al principio de este capítulo, las vidas de algunos de los aquí citados entran ya en pleno siglo XVII, pero me parece mejor completar así el panorama del siglo de oro español, que, en efecto, se prolongó en esos primeros decenios del siglo siguiente, tan importantes en la literatura y el arte de nuestro país. Entre los franciscanos, además de los más directamente vinculados a la mística del recogimiento, debemos destacar a San Pedro de Alcántara, 1499 a 1562, figura de gran prestigio e influjo en su época, hombre de proverbial austeridad, reformador también de su orden, y autor de un valioso tratado de la oración y meditación, de notable parecido con el homónimo de Fray Luis de Granada, aunque más breve. 13. Fray Juan de los Ángeles, 1539 a 1609, por su parte, fue un excelente escritor, con un estilo muy elogiado y una importante producción espiritual. Su obra más conocida se titula Triunfos del Amor de Dios, reelaborada luego en otros 2 libros, Manual de la Vida Perfecta y Lucha Espiritual y Amorosa entre Dios y el Alma, en forma de diálogo entre un maestro y su discípulo, incluyendo meditaciones sobre la vida de Cristo. En la tradición teológico-espiritual, como en la litúrgica, la artística o la popular, es prácticamente unánime la identificación entre María Magdalena, María de Betania y la pecadora, como una única mujer, lo que proporciona un enorme valor ejemplar al itinerario personal de esta santa. No es el momento de entrar en las dificultades exegéticas que algunos especialistas plantean al respecto. Otras obras destacadas son, La conquista del reino de Dios, también en forma de diálogo, y consideraciones sobre el libro del Cantar de los Cantares. Otro escritor franciscano de gran nivel fue Diego de Estella, 1524 a 1578,
del que destacamos su Tratado de la Vanidad del Mundo, y sus 100 Meditaciones del Amor de Dios. Los agustinos fueron otra orden mendicante de gran protagonismo en toda esta época, con varios santos de prestigio, buenos teólogos y excelentes maestros de la vida espiritual. Santo Tomás de Villanueva, 1488 a 1555, fue uno de los profesores más respetados en Alcalá, modelo más tarde de obispo, y excelente escritor espiritual. Entre sus libros podemos citar, De la lección, Meditación, Oración y Contemplación y un nuevo comentario al Cantar de los Cantares. San Alonso de Orozco, 1500 a 1591, fue un conocido predicador, confesor y director espiritual, muy prolífico también como escritor. Sus obras principales son, Regla de vida cristiana, Vergel de oración y Monte de contemplación, también usando la forma del diálogo, muy característica de la literatura renacentista, heredada de la antigüedad clásica. Fray Luis de León, 1528 a 1591, conocido profesor en Salamanca, gran humanista y literato en diversos géneros, primer editor de las obras de Santa Teresa, posee varias obras con valiosas contribuciones también para la doctrina espiritual, con un sólido fundamento teológico y su habitual dominio del lenguaje, de los nombres de Cristo, la perfecta casada, y los comentarios al libro de Job y al Cantar de los Cantares. Citemos también a Pedro Malón de Chaide, más 1589, autor de una obra particularmente interesante tanto desde el punto de vista literario como místico, Libro de la Conversión de la Magdalena, que recorre el itinerario interior de uno de los personajes evangélicos más sugerentes y utilizados en la literatura espiritual de todos los tiempos. También los trinitarios recibieron una importante reforma e impulso en esta época, gracias sobre todo a San Juan Bautista de la Concepción, 1561 a 1613, autor además de numerosos libros espirituales, Llaga de Amor, Recogimiento Interior, etc. Otra figura prestigiosa de la orden fue San Miguel de los Santos, 1591 a 1625, también buen escritor, breve tratado de la bienaventurada tranquilidad a que un alma puede llegar en esta vida, el alma en la vía unitiva. Las órdenes monásticas, pioneras de la Reforma, como hemos visto, siguieron creciendo e influyendo a lo largo del siglo, y en su seno surgieron nuevos maestros de espiritualidad, como el cartujo Antonio de Molina, 1550 a 1612, autor de una influyente instrucción de los sacerdotes, de un tratado de la oración mental y de una valiosa colección de meditaciones, y los benedictinos Juan de Castañiza, más 1598, La perfección de la vida cristiana, Instituciones de piedad divina, y Antonio de Alvarado. 1561 a 1617, Arte de bien vivir y guía de los caminos del cielo. Tampoco faltaron otras nuevas fundaciones religiosas, como los Hospitalarios de San Juan de Dios, 1495 a 1550, otro santo muy popular, volcado en la atención a los enfermos más necesitados, y las Escuelas Pías de San José de Calasanz, 1556 a 1648, pionero de la igualdad social en la enseñanza. Mención especial merecen los numerosos y heroicos evangelizadores de tierras americanas, entre los que destacaron, Santo Toribio de Mogrovejo, 1538 a 1606, arzobispo de Lima, San Luis Bertrán, 1526-1581, dominico, San Francisco Solano, 1549 a 1610, franciscano, y San Pedro Claver, 1580 a 1654, jesuita, sin que faltara la sangre del martirio para fecundar esa labor, como es el caso de los 40 mártires jesuitas del Brasil, 1570. Debemos hacer, finalmente, referencia a los primeros discípulos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz en la orden carmelitana que, precisamente por el impulso de los dos grandes místicos, se convirtió enseguida en el principal punto de referencia de muchas cuestiones teológico-espirituales, sobre todo en lo referente a la mística. Estrecho colaborador de Santa Teresa, difusor de sus obras escritas y buen escritor espiritual fue Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, 1545 a 1614, dilucidario del verdadero espíritu. Otros dos de los primeros escritores carmelitas tienen el mismo nombre de religión, Juan de Jesús María, Aravalles, 1539 a 1609, escribió Tratado de Oración e Instrucción de Novicios, y Juan de Jesús María, Calagurritano, 1564 a 1615, es el autor de Escuela de Oración, Teología Mística, y Arte de Amar a Dios.
Uno de los más influyentes en diversas interpretaciones posteriores de Santa Teresa y San Juan es Tomás de Jesús, 1564 a 1627, autor de Suma y Compendio de los grados de oración, la contemplación divina, la contemplación adquirida, etc. José de Jesús María, Quiroga, 1562 a 1629, es el autor de una de las primeras biografías del doctor místico, con el título Historia de la vida y virtudes del venerable Fray Juan de la Cruz, primer religioso de la Reforma. También escribió tratados como Su vida del alma a Dios y Entrada en el paraíso espiritual y Concordancia mística. Tampoco faltaron las mujeres en esta escuela, como es el caso de Cecilia del Nacimiento, 1570 a 1646, Tratado de la transformación del alma en Dios, Tratado de Unión. 7. Proyección general del siglo de oro. Cómo influyó toda esta pléyade de santos, escritos, reformas y nuevas fundaciones en el común de los cristianos. No es fácil responder a esta pregunta con precisión, pero sí se pueden presentar algunas constataciones significativas. En primer lugar, pocas veces en la historia la vida espiritual cristiana, e incluso la mística, han desempeñado un papel tan destacado en la vida común de la gente, en el arte y la cultura, e incluso en la política o la economía. En efecto, en la España del siglo XVI y en casi todo el XVII, las fundaciones religiosas, la predicación, los libros espirituales, etc., eran tema frecuente de conversación desde la corte hasta las tabernas y posadas de pueblos y ciudades. Rara era la familia en la que no hubiera más de un sacerdote, religiosa o religioso, raro era el noble, mercader o artesano que no hubiera contribuido con su dinero o su trabajo en la fundación de un convento, inusitado el artista que no se inspiraba en vidas y enseñanzas de los santos, extraña la decisión política que no tuviera repercusiones o motivaciones religiosas de algún tipo, etc. Y ese estilo de vida profundamente cristiano se extendió por toda América Latina y buena parte de Europa, con el refuerzo de lo ya visto en Italia y el nuevo impulso francés que estudiaremos enseguida. En la piedad de la gente corriente se produjo, en general, un notable avance tanto en formación doctrinal y espiritual, como en la práctica religiosa, o en la hondura de sus planteamientos cristianos y su vida interior personal. Fue aumentando progresivamente el número de cristianos con director espiritual más o menos fijo, y con un proyecto de vida interior más exigente. Todavía un gran número de gente se conformaba con los frutos de la recepción espaciada de los sacramentos, la predicación general y algunas manifestaciones de la piedad popular, pero todos estos aspectos crecieron notablemente a raíz de esta floración de iniciativas y de doctrina, y todo el mundo que quiso se pudo beneficiar de ello. Las principales manifestaciones de la piedad bajo medieval se afianzaron y crecieron, en extensión y en hondura, en toda la época renacentista y barroca en los países católicos, recepción de los sacramentos y culto a la Eucaristía. La puesta en práctica de la doctrina tridentina fue decisiva en estos campos, trato con la humanidad de Jesucristo, sobre todo en su pasión, culto a la Virgen y a los santos, peregrinaciones, procesiones, etc. Junto a esto, la piedad se hizo progresivamente más personal y más interior, penetró cada vez más en los hogares, las familias y las conciencias, en bastantes personas se hizo más reflexiva y teológica, y más influyente en otros ámbitos de su existencia. Desde luego, la mayoría de las almas con mayor inquietud espiritual encauzaban su vida hacia la consagración religiosa o acercándose lo más posible a ella según su estado, pues los santos, maestros, predicadores y directores de almas eran casi todos religiosos, pero, poco a poco, se afianzó una mejora en el nivel cultural y espiritual del clero secular, gracias a los seminarios, con el consiguiente influjo positivo en el resto de los cristianos, y fueron creciendo también las iniciativas de acercamiento y adaptación de la enseñanza espiritual a los no religiosos, con San Francisco de Sales a la cabeza, como veremos enseguida. La profunda cristianización de toda América Latina me parece que es uno de los principales frutos de todo esto, y prueba clara, al mismo tiempo, del nivel espiritual alcanzado en la época. Pienso que esa auténtica epopeya evangelizadora no se puede explicar tan solo por el celo y santidad de los misioneros, con el apoyo de las autoridades y las leyes, a pesar de abusos conocidos y de algunos errores y actuaciones concretas poco cristianas, fue la alta calidad moral y espiritual de la gran mayoría de los españoles y portugueses que marcharon a las Indias, misioneros o no, religiosos o no, la que permitió una cristianización tan extensa y tan profunda, tan importante en la vida de la Iglesia de nuestros días, sin ir más lejos. No faltaron, desde luego,
algunas sombras. Pero resulta significativo que las más comentadas por los historiadores de la espiritualidad, sobre todo los llamados, alumbrados, fueran precisamente fruto de, excesos místicos. Avanzado el siglo XVII, la progresiva decadencia espiritual general de que hablaremos llevó a un cierto retroceso en muchos de los logros aquí señalados, pero el influjo positivo del siglo de oro siguió notándose también entonces y fue decisivo en los renacimientos posteriores.